La dictadura cubana seguirá reprimiendo bajo la protección de la ONU. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Irresoluta o conveniente en solución de graves conflictos internacionales se muestra la Organización de Naciones Unidas, ONU, lastrada por demasiados países actuando en esos foros como si se tratara de un club de amigos y no de una institución que debería velar por la humanidad toda y sus derechos universales. Para bochorno de ese organismo, 146 Estados miembros de la Asamblea General eligieron por sexta vez al régimen totalitario de la dictadura cubana para integrar el Consejo de los Derechos Humanos, lo que es como poner un lobo a pastorear ovejas o a un zorro a cuidar un gallinero. Se sabe, pero es útil recordarlo hoy a los cómplices de la dictadura y a nosotros mismos por nuestras malas memorias. Ha habido más de medio siglo y todavía ahora mismo, mujeres y hombres presos por motivos de conciencia en nuestra patria cautiva. En Cuba, el régimen incumple con los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, ya desde el preámbulo, en su tercer considerando, expresa que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que las personas no se vean compelidas al supremo recurso de una rebelión contra la tiranía y la opresión. Señoría, ilustrísimos, presidentes democráticamente elegidos y embajadores de la ONU, han olvidado que en Cuba no se celebran elecciones libres desde hace más de 70 años. En 1959, el castrismo usurpó el poder alcanzado contra la dictadura de Fulgencio Batista mediante un proceso revolucionario nacional donde participaron organizaciones con diversos credos políticos que habían tomado un acuerdo el 12 de julio de 1957. A los 18 meses del triunfo de la revolución se convocaría a elecciones generales. Las elecciones de Marras debieron ser convocadas el 30 de junio de 1960, puesto que la dictadura de Batista había sido derrotada el 1 de enero de 1959, pero ese día, ningún otro, los cubanos, hemos sido convocados a elecciones democráticas, arbitrariamente bajo la férula de ellos mismos y de sus generales, soldados. Solo 3 personas han gobernado en Cuba durante 64 años, los hermanos y dictadores Fidel y Raúl Castro, y ahora el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel. El derecho humano se constituye el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Según expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la dictadura castrista lo ha criminalizado de forma déspota desde 1959 hasta el presente. Los derechos humanos, en lugar de ser protegidos por un régimen de derecho, han sido perseguidos por un Estado totalitario castrocomunista que, para encerrar a sus opositores, una población penal en constante crecimiento por motivos no políticos, sino también económicos, religiosos y de conciencia toda, construyó cárceles, prisiones, centros de correcciones que funcionaron y funcionan como campos de trabajo forzado, así como también en fondos públicos entrenó, condujo y pagó a cientos de policías, carceleros y agentes de seguridad como si fueran guardaespaldas privados para acosar, detener, encarcelar, desterrar o fusilar a sus adversarios ideológicos que son los que lucharon, sufrieron prisión, exilio o murieron por una Cuba democrática. Pero el más reciente crimen todavía está tibio, debido a ese estado cívico intolerable durante décadas, no solo por carencias materiales, sino también por la intolerancia del régimen dictatorial. En prácticamente todas las provincias de Cuba, cientos de personas salieron a la calle el 11 de julio de 2021, cumpliendo viejas órdenes de combate contra su propio pueblo. Personalmente, Miguel Díaz-Canel dirigió la última coacción vandálica terrorista. Sí, por no ir contra los hombres, sino contra mujeres y adolescentes con medio de sojuzgar a la nación toda y frenar nuevos levantamientos ciudadanos. Esas imágenes de la represión totalitaria le dieron la vuelta al mundo. Nadie puede alegar desconocimiento.
Esos hechos cruentos, que culminarán con el encarcelamiento y largas condenas de cárcel de cientos de personas, los ejecutó el régimen que ahora premia a la ONU, manteniéndola en el Consejo de los Derechos Humanos. Bajezas como esas nos demuestran que los cubanos jamás tendremos patria, si no la hacemos nosotros mismos. Pobre Cuba, pobre los cubanos, pobre las naciones que dicen unidas. Imposible imaginar amor en quienes destilan oportunismo y desprecio. Siguiendo con las noticias, un petrolero con 410.000 barriles de crudo mexicano se dirige hacia Cuba. El tanquero Vilma, que navega con la bandera cubana y una carga aproximada de 410.000 barriles de petróleo, ya zarpó hacia Cuba desde el puerto mexicano de Pajaritos, en Veracruz, donde llevaba anclado más de una semana. Otro buque procedente de México, el Fortunato, también descargó en el puerto de Moa Holguín una capacidad considerable de gas licuado de petróleo, GLP, según informó el experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. Ambos envíos coinciden con la polémica sobre los envíos de México a la isla, que ha llegado a su punto más álgido el día martes, luego de que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, Exim, negara haber cancelado un crédito de $760 millones a la estatal mexicana Pemex para enviar crudo a Cuba. Pese a que las aplicaciones de rastreo marítimo indicaban que el Vilma estaba listo para viajar a Cuba, la prensa oficial y varios activistas afines a la dictadura criticaron la medida de Exim. México osó enviarle crudo a Cuba, el petróleo que mueve ambulancias, el petróleo que da electricidad a los hogares cubanos, el petróleo que sirve para los hospitales, dijo a Prensa Latina Carlos Lazo, coordinador de la organización procastrista Puentes de Amor. La respuesta de Exim el día martes fue tajante. Algunos medios de comunicación han informado incorrectamente de que Exim canceló un financiamiento previamente aprobado para Pemex. Estos informes son falsos. La entidad asegura que el crédito, en realidad, nunca llegó a tener el visto bueno, aunque remitió a la petrolera para dar ese tipo de detalles. México se está convirtiendo desde hace meses en uno de los principales suministradores de crudo a la isla. Según cálculos hechos por Piñón, antes de las últimas entregas, los envíos rondaban los 2.8 millones de barriles por un valor aproximado de $200 millones. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.